a entender un poco esto. No le quise poner al tema condiciones porque no, simplemente es mi punto de vista que obviamente apegado a la palabra de Dios y a lo que la iglesia también nos enseña, pues quiero compartir con ustedes este tema. Pero son algunas condiciones que yo considero en lo personal que pueden ser de mucha ayuda para que nosotros logremos alcanzar esa bendición que estamos buscando o el éxito, por llamarle así. En primer lugar, necesitamos tener un corazón contrito. Vamos a llamarle a esto contrición. Y nos vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran, buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Primer aspecto para alcanzar esa bendición o ese éxito, como le pueda llamar usted: contrición. Si mi pueblo se humillase, si mi pueblo orara, si mi pueblo buscara mi presencia, yo voy a sanar sus tierras, dice el Señor. Yo voy a bendecir sus tierras. La contrición, querido hermano, es que desde el pecado más difícil que podamos estar envueltos, lancemos una mirada al cielo sabiendo que solamente Dios puede sacarnos de ahí. Que es decir, reconocer que solo Él puede perdonarme todo esto que estoy viviendo, como lo hizo con el hijo pródigo. Qué precioso es eso. Muchas veces nosotros no nos presentamos con un corazón contrito, es decir, no nos duele aún el pecado. Y entonces estamos creyendo que esto se trata de un juego muchas veces, porque de repente caemos en la situación: ok, me voy a confesar a la iglesia con el Padre, me confieso y ya me siento un poquito bien, pero después vuelvo a lo mismo. Contrición es más profundo que eso. Es cuando hemos pisado lo más fondo que puede haber del pecado, pero reconocemos que hemos fallado al Padre, que necesitamos regresar a la casa del Padre, que necesitamos reconciliarnos con Dios. Entonces, la primera condición, la primera escalera, como le quiera llamar, para lograr esta bendición o el éxito de nuestra vida, es reconocernos pecadores, pero pecadores con una visión de cambio, querido hermano. Segundo aspecto, primero contrición, segundo aspecto, sinceridad. Vamos a ver la palabra de Dios. Jeremías 29:13 dice así: y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y me buscarán y me encontrarán, porque me buscan de todo corazón. Aquí está una clave, querido hermano. Muchas veces no somos exitosos en nuestra vida porque no practicamos esta sinceridad de que nos habla el Señor. Y escuche bien, la primera sinceridad en que tenemos que enfocarnos es con Dios. ¿Lo buscamos de todo corazón o lo buscamos por qué? Para que nos miren, para que nos aplaudan, para que nos digan que somos los mejores. ¿Cuál es la intención por la cual buscamos al Señor? Usted lo sabe, yo lo sé. Cada quien sabe con qué intención lo busca. Y al final, Él conoce verdaderamente nuestro interior, nuestra intención. Yo quiero invitarte, querido hermano, en este segundo aspecto, primero contrición, segundo sinceridad, que comencemos a revisarnos hoy. Estoy orando con sinceridad, estoy yendo a la Eucaristía con sinceridad, con ganas, con deseo de encontrarme con el Señor, o simplemente ya como un cumplimiento, cumplo y miento. ¿Cómo lo estamos haciendo verdaderamente? Es importante que nos pongamos a pensar un momento si estamos yendo con sinceridad al servicio o vamos simplemente, es que me toca servir hoy como ministro de la Eucaristía, pero no quería ir, pero al final tengo que ir. Querido hermano, es tiempo de pensarlo. Tercer aspecto, fe. Tercer aspecto, la fe. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Marcos 11:24 dice: y por tanto os digo que todo lo que pidieran orando, crean y lo recibirán.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que pidan orando. Querido hermano, vamos viendo. Para alcanzar entonces el éxito, que le vamos a llamar así, o le llamamos la bendición en nuestra vida, es importante entonces primero reconocerme pecador y saber que desde ese pecado, cuando alzo mi mirada abiertamente al Señor, Él viene y perdona y sana los pecados. Eso en primer lugar. Segundo lugar, presentarme con sinceridad delante de Él, con la intención plena de que Él sea el Señor de tu vida. Tercer lugar, la fe. La fe, decimos y hemos escuchado en varios dichos, que mueve montañas. La fe que todos proclamamos tener. La fe que todos decimos con voz alta, yo tengo esta gran fe. Sin embargo, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, en los momentos cuando no hay que comer, en los momentos cuando te despiden del empleo, en los momentos que su matrimonio se viene a destruir, en ese momento, muchas veces esa fe se ve así, inestable. Querido hermano, la fe no depende de tu estado de ánimo. La fe no depende de circunstancias externas. La fe depende de un caminar, escuche bien, de un caminar a diario de relación con el Señor Jesús. ¿A través de qué? De los sacramentos. ¿A través de qué? De la palabra. ¿A través de qué? De la oración personal, de la oración comunitaria. Y todo eso, cuando lo llevo a la praxis, cuando lo llevo a la práctica, mi fe va creciendo, tu fe va creciendo. Entonces, para alcanzar esa meta, que le vamos a llamar hoy éxito, hay que pasar un proceso, hay que pasar un momento de contrición y entenderlo a profundidad. Hay que presentarse con sinceridad al Señor, pero hay que tener fe en que el Señor va a escucharnos. El otro aspecto, la justicia. Vamos a ver la palabra de Dios en Santiago 5:16. Santiago 5:16 nos dice: confiénsense sus ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean perdonados. La oración del justo tiene poder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué precioso, hermano. ¿Qué es ser un justo delante del Señor? ¿Cómo practicar la justicia delante del Señor? Cuando nos enfrentamos a una situación compleja, muchas veces el juicio que sale de nosotros es un juicio de la carne, rápidamente. Si alguien falló, si alguien cayó, si alguien cometió un error, el primer juicio generalmente de todo ser humano es señalar, es destruir más a esa persona que cayó. No debe ser así. Ser juiciosos es tener esa capacidad de saber que ese hermano pecó, de saber que ese hermano cayó, acercarme, darle mi mano, educarlo en el amor del Señor, corregirlo, por supuesto, en el amor del Señor, pero que esa persona entienda que Dios te envió a ti a hacer justicia en el buen sentido de la palabra. No lo vayan a interpretar como que la justicia de Dios. No, me hablo de la acción de nosotros como creyentes. Entonces, voy a aplicar en este hermano, voy a ser justo con este hermano y saber que él, un día que cayó, también yo puedo pasar por lo mismo. Es decir, el juicio de Dios es un juicio que te invita a un arrepentimiento profundo y pleno. Habrán otras personas que dirán, es que el juicio de Dios te manda al infierno de una vez. Pues no, la iglesia no me enseña eso. La iglesia no me enseña eso. La doctrina no católica, los hermanos separados, enseñan que vas directo al infierno. De una. Cielo o infierno. La iglesia nos enseña que si hay infierno, que si hay cielo y que hay purgatorio. Pero el purgatorio no es como un premio de consuelo para los que medio se portaron bien. No nos equivoquemos en eso, ¿verdad? Tampoco. No es que vamos a vivir la vida como nos da la gana y al final voy al purgatorio. No es así, hermano. No es así. Tenemos que comenzar desde ya, desde hoy, este cambio, esta transformación, esta conversión en el Señor. Así que, queridos hermanos, tenemos que practicar la justicia con los demás. Una justicia que da oportunidad. Una justicia que es para bendecir a los demás. Tenemos que ser justos.
Y por último, la obediencia. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos la vamos a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Querido hermano, esos son los aspectos que yo quería compartir. Pero en este último me quiero detener un poco. No es fácil ser obediente. No es fácil ser obediente. Sin embargo, vale la pena ser obediente. A todos los niveles. Obediente con nuestros padres, obedientes con nuestras autoridades, etc. Pero en la iglesia se oye mucho esta palabra. Tenemos que ser la obediencia a la jerarquía. Y entonces una vez le preguntaba a un sacerdote, y por eso me atrevo a decir esto. Decía, padre, a ver, explíqueme bien. Ok, cuando hablamos de obediencia a la jerarquía, ¿qué significa? Es decir, explíquemelo con sus palabras. ¿Qué significa? Entonces, miren qué interesante. Me daba un ejemplo. Mira, me dice, yo soy tu pastor, soy tu sacerdote, soy tu pastor. La obediencia que tú debes de tener hacia mí es una obediencia directamente, certeramente, en todo lo que tiene que ver con tu vida espiritual. Es decir, tú eres parte de la iglesia, eres un miembro de la iglesia, eres un servidor de la iglesia. Entonces, como pastor, me dice el Padre, yo tengo la obligación, desde el amor, de guiarte, de enseñarte. Entonces, tú no puedes saltar sobre mi autoridad. Tú no puedes pasar por encima de mi autoridad.